Bueno. Ujú. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Posibilitadores. No. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Posibilitadores. El día de hoy vamos a comenzar con este podcast y vamos a comenzar eh, con la razón de este canal, pero para ello te voy a contar primero una historia. Una historia que cuando yo la escuché me cambió la vida por completo. Me, me hizo ver la vida de manera distinta, de manera como no podré ver la vida como antes, la verdad. Y bueno, te cuento esta historia. Eh, es una historia muy bonita y muy triste al mismo tiempo, pero la verdad es que sé que te va a gustar y probablemente también te cambie la vida a ti. Se trata de una persona que vivía feliz, entre comillas, con vivía con su padre y pues lamentablemente su madre había fallecido tiempo atrás. Su padre se había vuelto a casar con una señora con la cual posteriormente también tuvo hijos. Esta historia es de una persona que tenía tres hermanos, también hijos de su madre y de su padre. Y lo especifico aunque pareciera redundante porque también tuvo hermanos con la señora que no era su mamá, pero con su padre. Bueno, resulta que esta persona un día cualquiera, y digo cualquiera, llega a su casa, llega a su casa de la calle y donde se suponía que debía estar un cuadro de la imagen de su madre en su casa, llegó y por azares del destino llegó y no se encontraba ese cuadro en el lugar donde debía estar. Ella comenzó y buscó por toda la casa hasta que lo encontró. ¿Y dónde fue el lugar que lo encontró? Fue en el peor lugar donde lo pudiera haber encontrado, que fue en el baño. En ese entonces el baño era un lugar no tan agradable como quizá ahora con todas las comodidades que tenemos pudiésemos pensar, donde es un baño limpio e incluso iluminado y todo con todas las comodidades. No, en ese entonces era, digamos que un lugar húmedo, frío, oscuro, sin, sin asomo de dignidad. Entonces esto probablemente ella lo tomó como una
afrenta, una gran y poderosa declaración de guerra hacia su madre. ¿De quién creen? Muy probablemente ella ni siquiera lo pensó. Y ella solo quizá tomó la decisión de esta señora, la madrastra, o bueno, la esposa de su padre, la nueva esposa de su padre, eh, fue quien haya movido ese cuadro, con la intención probablemente sí de molestar, pero probablemente simplemente de decir, bueno, ahora la señora de la casa soy yo. ¿Quién sabe qué habrá pasado por su mente? Es más, ¿quién sabe si esa señora de verdad haya sido quien haya movido ese cuadro? El asunto es que esta persona, quien descubre que habían movido el cuadro, va y literal se agarra a moquetazos, como diríamos por acá, a golpes a la señora, a la nueva esposa de su padre, aprovechando, quizá no lo sé, su alta estatura, su complexión robusta, fuerte. Pero de lo que sí estoy seguro, más bien no seguro, estoy convencido de que lo hizo con una muy fuerte determinación de decir, no te voy a permitir lastimar la dignidad de mi madre. Y por tanto, no te voy a permitir lastimar mi orgullo de ser su hija. Y total, después de los golpes y al no estar en presencia él en todo ese asunto, llega su padre. Esta señora le cuenta, sabrá Dios cómo, quizá contó objetivamente, quizá puso de su cosecha, quizá tratando de narrar el hecho, quizá tratando de cobrárselas, quién sabe. Lo importante es que esta señora corre la historia, obviamente desde su versión, hacia su esposo, hacia el padre de esta muchacha. Y él, al escuchar esa narración, resulta que le dice a su hija, a quien encontró el cuadro allá en el baño, le dice a su hija que no iba a vivir más en esa casa. Literal, la corre de su casa. No conforme con correrla de su casa, corre también a ella con sus 3 hermanos menores que ella. Ella era la más grande. Esta chica, con apenas
13 años, le dice a su padre: está bien, padre, nos vamos, pero permítenos, permítenos quedarnos esta noche, porque ya no hay camiones. En ese entonces era, digamos, sumamente necesario. Había pocos vehículos particulares. Total que pareciera una, una decisión muy drástica, muy dolorosa. Quizá lo fue. Y quizá en ese momento este señor fue el villano. A los ojos de cualquiera, quizá lo sería. Y quizá para bien o para mal, cuando yo escuché esa historia, para mí no lo fue. No fue el villano. Fue alguien que reaccionó, quizá de la peor manera, quizá de la mejor, yo no sé, no soy quien para juzgar. Pero resulta que a partir de esa determinación, y sin conocer más detalles, probablemente esté equivocado, pero honestamente, aunque lo estuviera, no cambiaría lo que esa historia me hizo aprender. Y ni siquiera es porque el hecho de verdad sea como, como lo narro, pero fue por lo que me hizo entender. El cómo cada ápice en el destino, cada decisión, cada cosa que creemos ínfima, tiene, tiene un propósito, tiene una razón de ser en los eones del tiempo. Y quizá al parecer sucedan cosas tristes, dolorosas, pero que gracias a esas cosas tristes y dolorosas se estén fraguando maravillas, solo maravillas en los eones del tiempo. Y bueno, déjame terminarte la historia. Gracias a que a esta muchacha la corren con todo y sus hermanos de su casa a esa edad, con, debido a esa situación tan absurda. Gracias a eso, ella se va de regreso al pueblo o población, quizá nueva ciudad, que en teoría era relativamente cercana. Regresa a esa población y ahí es donde conoce al que sería su esposo. Ahí es donde conoce al que sería su esposo y a partir de ahí surgen sus hijos. A partir de ahí surgió uno de sus hijos, que en realidad era hija, que en realidad es hija. La hija todavía vive. Y tengo el orgullo de compartirte que esa hija es la madre de mi padre. Sí, resulta que una de las tantas variables que se tuvieron que dar
en el tiempo, en el espacio, en el universo, en las maravillas de la serendipia de Dios, es precisamente algo sumamente simple, como la decisión de una señora de mover un cuadro, ya sea por maldad, ya sea por tomar su lugar, ya sea por bondad, me da igual. Gracias a esa decisión de haber movido ese cuadro y otras probablemente infinitas variables, pero gracias a esa decisión es que existo yo a día de hoy. La señora que, bueno, la señorita en ese entonces, la muchacha que en ese entonces defendió la dignidad de su madre por haber movido ese cuadro fue mi bisabuela. Gracias a la decisión de haber defendido la dignidad de su madre, y ojo que no estoy diciendo que vayas y te pelees por cualquier cosa, pero gracias a esa decisión absurda de irse a golpear a esta señora para defender la dignidad de su madre, gracias a ese movimiento de ese cuadro, gracias a ese villano que era mi tatarabuelo, su padre, que fue tan cruel, tan malo para correr a sus hijos tan pequeños de su casa. Gracias a eso aquí estoy, contándote esta historia que estoy seguro que así como cambió mi forma de ver la vida, también cambiará la tuya. Él probablemente incluso, esta muchacha, mi bisabuela, probablemente lo vio también ella a sí misma, a él mismo, como, como un malvado, como un mal padre quizá. Pero Dios tenía planes más perfectos. Quizá no para ella, porque estoy convencido de que le dolió a raudales. Pero quizá para mí, quizá para mi padre, quizá para mi abuela, quizá para mis hijos, quizá para mis nietos, quizá para toda una descendencia, quizá para alguien que esté viendo este video y que esta historia le pueda cambiar la vida, le pueda transformar la vida. Quizá ese suceso que calculo tendrá, que habrá sucedido hace alrededor de un siglo, probablemente más. Quizá el creador, Dios, el universo, la sinergia, la serendipia, como le quieras llamar, me da igual. Pero quizá eso estuviera planeado de forma perfecta. Planeado de forma perfecta para generar una realidad en los eones del tiempo que pudiera transformar y darnos cuenta que somos producto de sucesos tan efímeros, tan pequeños, tan insignificantes, entre comillas, tan, entre comillas, superfluos,
como es el mover un cuadro del lugar. Quizá yo al mover este mouse haya cambiado la historia y ni siquiera me haya dado cuenta. Quizá debido a ese movimiento, en un futuro, alguien esté obteniendo su vida debido a eso. No es pequeño lo que hacemos. Nos han hecho creer que somos pequeños, que lo que hacemos no tiene valor en el tiempo, que es poco lo que podemos contribuir a transformar este mundo. Y esa historia de ese cuadro, intentando no juzgar a nadie ni para bien ni para mal, me enseñó, entre muchas otras cosas, que cada acción o cada omisión tiene un impacto gigantesco. Y no solo cuando vivimos, sino en el tiempo. Y no sabemos hasta dónde. Me enseñó que se tuvieron que conjugar probablemente trillones de variables de manera perfecta, de manera temporalmente exacta, de manera físicamente, probabilísticamente, espacialmente, de manera idónea, perfecta, exacta, maravillosa, para el simple acto, hecho de que yo exista. Eso para mí ya es un milagro. Es el milagro de la vida, es el milagro de existir. No sé, probablemente si esta señora hubiera dicho, no, se va a enojar esta muchacha, o no, se va a enojar mi marido, no, es que tiene tierra ese cuadro, no, mejor no lo muevo. Este greñudo barbón que está aquí, probablemente si esa señora hubiera pensado así, yo no existiría. Muy probablemente existiría otro bisnieto de mi abuela, de mi bisabuela, pero no este que les habla. Lamento el dolor de mi bisabuela, lamento la determinación de quizá muchos haber juzgado a mi tatarabuelo, pero de verdad agradezco todo lo que conllevó, incluyendo esas decisiones dolorosas, esas lastimadas que probablemente mi tatarabuelo fue el catalizador para el dolor de mi bisabuela y probablemente también de mis tíos bisabuelos y todo lo que conllevó. Pero también agradezco la fortaleza que tuvo mi bisabuela para, a pesar de eso, no dejarse caer.
para, a pesar de eso, abrirse al amor, ya sea de pareja o lo que sea. Pero gracias a que, a pesar de esa situación, decidió continuar. Gracias a eso, yo también puedo contar una historia. La mía y la de ella. No lo sé. No lo sé si a ella le hubiera gustado que alguien contara esta historia. Quizá no. Quizá sí. Pero de algo sí estoy convencido. Que esta historia quizá fue necesaria. Quizá fue necesario el herirla a ella. Para con esta historia sanar muchas heridas, incluyendo las mías. Probablemente incluyendo a alguien en mi familia. Y lo más importante, que probablemente esta historia haya ocurrido más que para que yo naciera, para sanar tus heridas, para transformar tu mente, para transformar el cómo ves la vida. Porque quizá tú tengas una historia peor, no lo sé. Pero sí estoy convencido de que esta historia te ayudó, o te está ayudando, o te ayudará a entender que aquellos sucesos que vemos como desafortunados, muy probablemente son necesarios, pero también son todo lo contrario de lo que pensamos, y son sanadores. Vienen cargados de amor, vienen cargados de energía, de la energía perfecta que necesitamos. No de lo que queremos, pero sí de lo que necesitamos. Espero de todo corazón, deseo de todo corazón, que lo que sea bueno para tu ser, para tu vida, para tu esencia, ocurran. Yo no sé si haya que juzgarlos, a esos sucesos que pasen, que ocurran en tu vida. Yo no sé si haya que juzgarlos como buenos o como malos. Lo que sí sé y lo que estoy seguro es que lo que en algún momento y para algunas personas pudiera parecer plomo, depende del enfoque, de cómo lo veas, para que donde buscabas plomo encuentres oro. Y esa es la manera de cambiar tu pasado.
Y estoy seguro, estoy convencido que si hay un lugar donde mi bisabuela pueda estar escuchando, pueda estar presente, yo que sé, estoy convencido que ya esto, mi percepción, ya está ayudando a sanar sus heridas. No tengo manera de comprobarlo. No tengo manera de comprobarlo, pero estoy convencido, estoy convencido, estoy convencido de que ya empezó este enfoque a sanar las heridas no solo de ella, sino de mis ancestros, de mis demás ancestros y sobre todo de todavía los que no existen, de los que van debajo de mí, de mis hijos, de mis nietos, de mis bisnietos, de mis tataranietos y cientos de generaciones posteriores. Estoy convencido que eso ocurrió no solo para mí, que ocurrió para transformar la vida de miles y miles y miles y miles y millones de personas como tú. Que tengas el mejor de tus días. Que el día de hoy des un paso más hacia tus sueños. Que se cumplan todos tus sueños. Y como diría mi padre, sé feliz. Te mando un fuerte abrazo, cargado de las mejores vibras, la mejor energía. Y deseando tu vida a partir de hoy sea completamente maravillosa. Con, sin o a pesar de esos sucesos. Recuerda que no es el suceso. Recuerda que es de lo que viene cargado ese suceso. Te envío las ganas de descubrir a Dios o como sea que tú le llames en cada suceso, por efímero que parezca que suceda en tu vida. Te amo, te quiero mucho. Sé feliz. Y transforma tu vida. Que con ello ya estás transformando. En este momento y en los eones del tiempo al universo entero, al propio Dios.